podemos ver, podemos verle. Entonces aquí Juan dice que tampoco él lo podía ver antes, pero que hubo un proceso de revelación, hubo un proceso donde Dios se mostró. Y es bien sorprendente porque dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. El Dios al que servimos es la fuente de mover, de vitalidad de todo el universo. Todo el universo se mueve porque hay alguien que le dio vida y movimiento. Ahora, ¿a quién fue al que vieron? A Jesús. ¿A quién fue el que tocaron? A Jesús. Entonces, cuando Juan está hablando aquí, el apóstol se refiere a Jesús. Entonces, ¿quién es la vida misma? Jesús. Porque Jesús es la imagen de Dios, del Dios viviente. En Él habita la plenitud de la deidad, o sea, del Dios. Por tanto, cuando nosotros predicamos, hablamos, anunciamos a otro, es muy importante que seamos claros y les digamos, te vengo a hablar de Jesús, la vida. Porque muchas veces venimos a anunciarte a Dios, pero cada quien tiene su Dios. Hay un montón de dioses en esta tierra. Todos, o sea, realmente hay un solo Dios, pero cada uno se inventa su propio Dios. ¿Me va a entender? ¿Sí? Entonces para uno es el dinero, el otro es el trabajo, el otro es uno mismo, el otro son los logros, el otro es la familia. Hay un montón de dioses, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros hagamos uso del nombre. Vengo a anunciarte al autor de la vida. Te vengo a hablar de Jesús. Cuando ustedes usen ese nombre Jesús, ahí es donde la gente empieza como que a repudiar. Y nosotros a veces suavizamos y te digo, déjame hablarte de Dios, porque pensamos que simpatizamos con ellos. Pero realmente necesitamos dejarles claro a las personas de quién estamos hablando. ¿Quién fue quien nos salvó? Entonces es importante que aquí como Juan, digamos, es Él, Jesús. Él dice, la vida misma, el que se nos mostró. Ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba en el Padre y nos fue revelado. ¿Notan? Entonces, este verbo que siempre estuvo ahí en la eternidad fue el que se mostró a nosotros. Nosotros somos capaces de ver a Dios porque lo vemos a Él. Él es el camino al Padre. ¿Sale? Entonces es una gran importancia, algo que tenemos que considerar. Dice el verso 3, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí viene otra cosa muy importante. El apóstol Pablo está diciendo que Jesús se les mostró, ellos pudieron ver la vida, pudieron ver al Hijo de Dios, a Dios mismo, y eso ocasionó algo. Eso provocó algo. Dice, y les anuncio esto para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Y en qué sentido es que se genera esta comunión? Bueno, tenemos ahora algo en común. ¿Qué tenemos en común? A Jesucristo. Entonces, cada vez que nosotros nos reunamos, tenemos algo que nos vincula. Tal vez tenemos trabajos diferentes, edades diferentes, género diferente, experiencias diferentes, condiciones físicas diferentes, venimos de diferentes países, diferentes idiomas, un montón de cosas. Pero al momento en el que la vida misma se nos manifiesta a nosotros, tenemos comunión. Yo puedo ir a China y encontrarme con un hijo de Dios y allí hay comunión. Entonces es muy importante que nosotros aprovechemos ese lazo. Cuando nos reunamos podemos vacilar, contar nuestras experiencias, pero es muy importante que no nos perdamos en pláticas así como que secundarias. Tampoco se trata de que nos volvamos así como que muy exclusivistas, ahí no sepamos nada más, ¿me va a entender? Pero hay que aprovechar esta comunión. Ahora, si vemos el contexto, habla de experiencias, habla de vida y luego habla de comunión. Yo creo que les pasó a ustedes lo mismo que a mí. Cuando yo estaba chiquito, mi mamá me enseñó que cuando había pláticas de adulto, no podía participar. ¿Sí les enseñaron eso a ustedes también?
Todavía de grande, cuando veo dos adultos, siempre guardo como que mi distancia. Fue algo que me machacaron tanto y todavía lo conservo. Bien curioso. Como que todavía me siento niño. Cuando un niño participa de pláticas de adultos, entonces está escuchando y calla y escucha. Pero entre los adultos hay una conversación, hay comunión. Entonces, si en nosotros Dios no va generando experiencias, cuando nos reunamos y platicamos de Dios, ¿qué creen que va a pasar con aquel que no tiene experiencias? Exacto, entonces ¿de qué va a hablar? ¿Qué va a poder decir? Entonces es muy importante que cada uno de nosotros se vaya desarrollando, vaya experimentando a Dios para que llegue un momento en donde todos estemos en comunión, que no haya ninguno que cada uno esté exponiendo y platicando su vida, la vida que está experimentando del autor de la vida. Entonces eso es algo muy hermoso. Dios ha establecido una comunión. Antes nos dividían los partidos políticos, el equipo de fútbol. Me acuerdo, ¿no? Lo primero que llegaba y me preguntaba alguien de la escuela algo, ¿a qué equipo le vas? No, que a las Chivas. No, que no sé qué. Y ya tú, luego, división, ¿verdad? Luego división. Pero ahora nosotros tenemos algo que nos une. Entonces, si yo le voy a las Chivas, tú a la América y el otro a los Chicago Bulls, no importa, porque ahora tenemos algo que nos une y eso es lo hermoso en nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que experimentar. ¿Qué? Porque dice aquí, para que tengamos comunión con nosotros, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y esta comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vuelvo aquí al versículo 3, dice, les anunciamos nosotros esto a ustedes. ¿Cuál era la intención del apóstol? Bueno, él ya era de los adultos que platicaban y quería que los otros también participaran de eso. Entonces, qué hermoso será cuando también nuestra familia esté en comunión con nosotros, ¿verdad? Nuestros amigos estén en comunión con nosotros, pero para eso hay que anunciar. Entonces ya, de hecho no sé si les pase, pero hay tiempos en la vida cristiana donde te invita tu familia a una fiesta y ya no sabes si ir o no. ¿Por qué sucede eso? Pues porque sabes que cuando vas a estar allí no hay comunión. ¿Y qué voy a platicar? Y luego si me platican ya yo me siento incómodo, ni estoy, ¿verdad? Entonces qué padre cuando Dios va avanzando, su reino va avanzando, entonces ya voy con mi familia y ya tengo una plática común, ¿verdad? Entonces, pero para eso dice el apóstol, les anuncio lo que hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. O sea, ya aquí hay un grupo que tiene comunión, pero yo te digo esto para que tú te unas a este grupo que ya tiene comunión. Y luego dice el verso 4, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Cuál es el resultado de la comunión cristiana? El gozo, la alegría, la alegría. Cuando en una reunión cristiana no hay gozo, algo se perdió. Eso no significa que tengamos que estarnos riendo todo el tiempo. O sea, hay momentos en donde Dios está hablando cosas profundas, pero cuando te das cuenta de a lo mejor algo que estaba mal en ti y luego Dios te dice cuál es la solución, pues hay gozo. Cuando un hermano te dice algo que tienes que cambiar y tú dices, sí es cierto, hay gozo. Entonces el propósito de tener esta comunión, de esta edificación mutua, es la alegría. Y qué padre vivir en una... Imagínense, antes no era así. Y ahora tenemos la oportunidad de estar contentos siempre. Eso es algo bien padre, eso es algo muy padre. La gente añora, hace un montón compra carros, compra casas, compra ropa, se va a tours, va a visitar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque quiere tener la experiencia de sentirse contento. Pero para nosotros no es necesario eso, aunque podamos hacerlo. Pero qué padre cuando el simple hecho de estar entre nosotros, ¿verdad? Es como un niño con un juguete nuevo. Así igual pasa con los materiales. Al principio los sentimos contentos, felices, pero llega un momento y ya se acaba. Sí, así es. Cada vez que alguien busca gozo fuera de Dios, así es pasajero. Entonces estás tú
haces todo por conquistar a la super chava guapa, y luego ya que la tienes, pasan unos años, y ya quieres otra porque ya se acabó el gozo allí. Eso es todo lo que quieres así para comprar el carrazo de tus sueños, lo compras, y al rato ya no, así. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté creado para llenarnos de gozo. Entonces, llenémonos de experiencia, llenémonos de la vida de Dios, tengamos comunión unos con otros y estemos contentos. ¿Sale? Entonces, es la primera parte del estudio de Primera de Juan. Y aquí terminamos. Si Dios lo permite, mañana continuamos con otra sección. ¿Sale? Muy bien.